Bienvenidos estudiantes. El día de hoy en el área de ciencia y tecnología hablaremos de la actividad Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 2. Antes de empezar con la actividad, vamos a quedar en dos acuerdos muy importantes. El primer acuerdo es estar atentos a la explicación. Y nuestro segundo acuerdo, mantener nuestro espacio de estudio limpio y ordenado. El propósito de la clase del día de hoy es explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para evitar contagios del COVID-19. Bien, recuerda que en la clase anterior hemos explicado sobre los microorganismos patógenos que son la causa de las enfermedades infecciosas. Además, hemos hablado sobre por qué las vacunas son una forma efectiva para poder prevenir dichas enfermedades. Ante esto, te voy a presentar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? ¿Qué crees tú que nos va a ayudar a prevenir estas enfermedades? Claro, es la vacuna. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo crearon los científicos las vacunas para prevenirlas? Una pregunta que nos hace pensar, ¿cómo crees tú que el científico ha creado las vacunas? ¿Cuáles son los pasos, el procedimiento? Tú vas a responderte a ti mismo en una hoja adicional o en tu cuaderno. Bien, a partir de las ideas que te han generado las dos preguntas anteriores que te hice, vamos a plantear nuestra pregunta de investigación, que es, ¿cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Recuerda muy bien durante toda la clase nuestra pregunta de investigación. Bien, ahora nos vamos a plantear las hipótesis. Recuerda muy bien que las hipótesis son las posibles respuestas. ¿Ante cuál? Ante la pregunta de investigación. Recordemos juntos cuál es nuestra pregunta de investigación, que es ¿cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Entonces, a partir de ello vas a escribir entre una o varias posibles respuestas que tú creas conveniente. Recuerda que las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, que se plantea una respuesta con ese conocimiento. Entonces, a partir de ello, vamos a recordar sobre lo que hicimos en la clase anterior. Para ello, te voy a dar alguna información para que puedas formular bien tu hipótesis. En este caso, ¿cómo hicieron Jenner y Pasteur sus vacunas? Empecemos por Jenner. Para crear la vacuna contra la viruela, utilizó el pus de la herida de una mujer enferma de vaccinia. ¿Pero qué es la vaccinia? Era una viruela de las vacas, cuyo poder de infectar era muy inferior al de la viruela humana. Eso fue en Jenner. Ahora vamos a ver con Pasteur. Para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaban con la rabia a los perros. Entonces, en ese caso, para usarlo como una vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitar el germen que causaba la rabia. Entonces, a partir de esta información, ya tienes una idea para que puedas formular tu hipótesis. Basado en lo que sabemos, razonaremos con estas dos preguntas. Primero, ¿los científicos saben cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur? Claro que sí, todo científico sabe cuáles fueron esos procedimientos, esos pasos que siguieron Jenner y Pasteur. Tanto Jenner para la elaboración de la vacuna contra la viruela y Pasteur contra la rabia. 2. ¿Utilizarán los científicos lo que aprendieron Jenner y Pasteur para crear las vacunas? Actualmente es una base fundamental para que ellos puedan elaborar sus vacunas, pero recordemos que mientras el tiempo va pasando, la tecnología en el mundo de la biología va cambiando. Entonces, en este caso, para la elaboración de la vacuna, son más rigurosos, más minuciosos para poder elaborarlo. Recordemos que actualmente no hay una vacuna contra el COVID-19, pero hay países, incluido el de nosotros, el Perú,
que están elaborando la vacuna, pero esas vacunas están en un proceso de fases que lo vamos a ver más adelante. Bueno, a partir de ello vas a responder sobre en el siguiente recuadro donde dice yo creo que los científicos hacen las vacunas así. Tú vas a escribir cómo es el procedimiento que siguen los científicos para poder elaborar la vacuna. Recuerda muy bien que tus ideas son muy interesantes, que recuerda que has planteado tus hipótesis sobre la creación de la vacuna. Considera también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis necesitas investigar. Así tus ideas estarán basadas en evidencia científica. Bien, estudiantes, ahora vamos a elaborar nuestra plan de indagación, pero para ello recuerda que tienes que responder qué acciones organizadas realizarás. ¿Qué haré primero? Primero tienes que buscar información, pero recuerda que tiene que ser de una fuente confiable. ¿Qué haré luego? Una vez que hayas buscado la información relacionado al tema, vas a comparar con tu hipótesis inicial. Recuerdas que anteriormente habías elaborado tu hipótesis que eran tus posibles respuestas ante la pregunta de investigación. Vas a hacer una comparación. Y después, ¿qué haré después? Después de que hayas comparado con la información que has investigado en libros, en internet, etcétera, vas a concluir y vas a responder ante la pregunta de investigación. Bien, y ahora, ¿qué materiales o recursos necesitarás para poder elaborar todo este proceso de investigación? Por ejemplo, acá el material que vamos a usar primero es el texto, las enfermedades y las vacunas para prevenirla. Eso lo vamos a leer más adelante. Por ejemplo, otro material puede ser el video, este video por la cual tú estás observando, por la cual tu profesora te está explicando. Y tercero, por ejemplo, puede ser los libros digitales. En internet hay muchos libros en los cuales te puede servir para que así puedas investigar sobre y responder sobre tu pregunta de investigación. Bien, ahora vamos a leer el siguiente texto. Para ello, recuerda estar muy atento y sobre todo acompañarme en la lectura. Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Los avances científicos respecto a la prevención y tratamiento de las enfermedades vienen de tiempos relativamente recientes. Desde los estudios sobre la viruela realizados por Edgar Jenner en 1796. Bien, ¿quién estudió la viruela? Edgar Jenner. ¿Y en qué año? En 1796. Bien, antes del trabajo de Jenner, se tenían ideas diversas sobre el origen de la viruela. Algunas se acercaban un poco a la causa y otras estaban lejos de entenderla. Entre todas estas, por ejemplo, había la que consideraba que los vapores de los lugares sucios era la causa de las enfermedades. Para ello, había ciertas evidencias que eran producto de la observación y una hipótesis como posible respuesta al problema. Entonces, ¿qué hemos entendido por este párrafo? Que nos dice que antes del trabajo de Jenner, una de las causas que pensaban ellos era que los vapores de los lugares sucios era la causa de las enfermedades, ¿no? En este caso que era la viruela. Entonces, para ello, por medio de cuáles fueron sus evidencias, por medio de la observación y también de una hipótesis que se plantearon. Bien, estudiantes, en la siguiente diapositiva podemos visualizar dos recuadros. En el primer recuadro tenemos las evidencias y las hipótesis sobre antes de la investigación del Dr. Jenner. Y después, en el siguiente recuadro, podemos observar la investigación del Dr. Jenner sobre la viruela. Primero vamos sobre antes. ¿Cuáles fueron esas evidencias? Podemos encontrar dos evidencias. La primera evidencia consistió en que las personas que vivían hacinadas y en muy malas condiciones de higiene, donde los suelos y aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción, se enfermaban más. Eso fue la primera evidencia.
La segunda evidencia fue que en los suelos y aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas. ¿Pero qué son las miasmas? Son emanaciones o vapores apestosos provenientes de elementos putrefactos. Ante ello, su hipótesis planteada fue que los miasmas son la causa de la enfermedad. Entonces, elaboraron la comprobación de la hipótesis, que fueron 3 puntos importantes. Ante ello, el primer punto fue diseñar técnicas para eliminar los miasmas, tales como arreglar los ambientes haciéndolos más ventilados e higiénicos. Después fue la aplicación de las técnicas. Se ampliaron las avenidas, se asearon los ambientes, los hospitales, los colegios, etc. Y posteriormente tuvieron un resultado de la aplicación, pero en este caso fue nulo. Las personas seguían contagiándose y enfermando. En tanto, la hipótesis no fue comprobada, por lo tanto es falsa. Ante ello, la conclusión fue que las técnicas de solución planteadas eran erróneas, porque la causa señalada era falsa. Por lo tanto, no se llegó a actuar contra la causa verdadera de la enfermedad y esa continuó propagándose. Bien, ahora posteriormente a ello, el doctor Jenner investigó sobre la viruela que atacaba a los humanos. Entonces, en ese caso fue en la búsqueda de una solución basada en nuevas evidencias y también en las hipótesis. Ante ello tenemos 2 evidencias también. La primera evidencia de Jenner fue que las mujeres que criaban vacas se contagiaban del virus Vaccinia o viruela de las vacas. Y su segunda evidencia fue que las personas contagiadas de Vaccinia no se enfermaban de viruela humana. Ante ello, su hipótesis fue enfermarse de Vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana. Posteriormente realizó en la comprobación de la hipótesis, que primero fue diseñar un experimento con la técnica para enfermar con Vaccinia a una persona y luego probar si esta persona se enferma de viruela humana. Entonces, en ese caso fue en la aplicación de las técnicas, que consistió en 2 etapas. La primera etapa fue infectar a una persona sana, hiriendo su brazo con un instrumento contaminado, con el pus de las heridas de una persona enferma de Vaccinia. Ante ello, su resultado fue que la persona desarrolló solo un malestar pasajero. Entonces, en ese caso, elaboró otra etapa, ¿no? La etapa número 2, que fue infectar a la misma persona, pero en este caso aplicándole en el brazo el pus de las heridas de un enfermo con viruela humana. Entonces, después de haber infectado a la persona en el brazo, tuvo el resultado que la persona desarrolló solo una herida en el lugar, no desarrolló otros síntomas. Entonces, él pudo concluir que en su resultado final del experimento fue un éxito. Entonces fue que la aplicación de las técnicas hizo que la persona no se enfermara de la viruela humana. Se comprobó realmente en este caso la hipótesis. Ante ello, su conclusión fue aplicar el pus de una persona enferma de Vaccinia a una persona sana la hace más resistente contra la viruela humana. Bien, estudiantes, vamos a continuar con la lectura. Bien, sabemos la consecuencia de este valioso experimento. Jenner generalizó su técnica, creando la tecnología necesaria para multiplicar por miles su vacuna. Así salvó de enfermar de viruela a millones de personas que fueron vacunadas siguiendo la técnica de infectar con el virus de la Vaccinia a cada persona. Sin embargo, el Dr. Jenner no había encontrado el agente que causaba la enfermedad, el virus de la viruela, porque su investigación estaba destinada a identificar la técnica para resolver el problema. Se concretó en identificar cómo evitar que las personas se enfermen de viruela. Miren, chicos, qué importante que hemos aprendido sobre este párrafo. Nos dice que su investigación
solamente estaba destinada a cómo evitar que las personas se enfermen de la viruela. A identificar, ¿no? Más que todo a identificar, más no, su investigación no se basaba a cuál era la causa, ¿no? A ese agente que provocaba la enfermedad. Bien, ahora, hoy sabemos que hizo falta una observación más precisa y el desarrollo de nuevos instrumentos para encontrar la verdadera causa de la enfermedad. Y con la masificación de la tecnología necesaria para poder preparar las vacunas e inmunizar a más personas contra múltiples enfermedades infecciosas. Sabemos que cuando se descubrió que los gérmenes son la causa de las enfermedades, fue posible crear nuevas vacunas para otras muchas enfermedades. Sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 100 años desde que Jenner hasta Pasteur para que éste creara las vacunas contra la rabia canina y el antrax, y 100 años más para probar las vacunas contra el sarampión, la rubiola, las paperas, entre otras. Miren chicos, acá se pudo determinar ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Los gérmenes. Los gérmenes son la causa de las enfermedades. Bien chicos, sabemos que Pasteur, recordemos siempre que Pasteur fue quien creó las vacunas ¿contra cuál? Contra la rabia canina y el antrax. Bien estudiantes, a continuación podemos observar una línea de tiempo sobre las vacunas. Tenemos el año de inicio y también el año de culminación. Bien, por el año 1683 fue el descubrimiento del microorganismo a cargo de Ludwig Huth. Ya por el año 1796 fue la primera vacuna a cargo de Edward Jenner. ¿Recuerda cuál fue la vacuna que elaboró Jenner? Fue contra la viruela. Ya por el año 1803 fue la generalización de vacunas contra la viruela, pero alrededor del mundo. Ya por el año 1874 fue la primera ley de vacunación en el país de Alemania. Por el año 1879 fue la primera vacuna de laboratorio a cargo de Louis Pasteur. Ya alrededor de 1885 fue la vacuna contra la rabia en humanos, pero que estuvo a cargo también de Louis Pasteur. Recuerda que en esa época había muchas personas que no creían en los beneficios de las vacunas. Entonces, por ello, en el año 1899, los detractores de vacunación arrojaron las vacunas al mar. Ya después, en el año 1936, propusieron la vacuna contra la fiebre amarilla, que estuvo a cargo de Miles Taylor. Ya en el año 1949 se hizo crecer el virus de poliomielitis en el laboratorio, que estuvo a cargo de 3 personas, de Eders, Wellers y Robbins. Ya por el año 1979 ocurrieron 2 sucesos. Primero es que se erradicó la viruela en el mundo. Miren chicos, podemos ver que acá en 1803 fue la generalización de las vacunas de viruela alrededor del mundo. Ya tuvieron que pasar alrededor de 176 años para que por fin se pueda erradicar la viruela en el mundo. Y también en ese mismo año fue la autorización de vacunas contra las paperas, el sarampión y la rubiola. Ya por el año 1994 se erradicó la poliomielitis en América. Miren chicos, acá se hizo crecer y acá se erradicó la poliomielitis. Entonces tuvieron que pasar alrededor de 45 años para que por fin se pueda erradicar. Pero esto fue en América. Ya alrededor del año 2012 se propuso un plan de acción mundial de vacunas para todos. Es muy importante que todos estemos vacunados para así poder evitar cualquier tipo de enfermedad. Ya por el año 2020, que es actualmente en la cual nos encontramos, hay muchos países que están creando las vacunas, pero esas vacunas todavía están en una serie
de fases, que todavía actualmente no se determina cuál es la vacuna para poder enfrentar esta enfermedad del COVID-19. Recuerden muy bien que esta línea de tiempo lo hemos sacado de una fuente confiable. Acá podemos observar cuál es la fuente en la cual hemos obtenido esta línea de tiempo. Bien, estudiantes, ahora vamos a continuar con la lectura del siguiente texto. Los procedimientos actuales para la creación de las vacunas. Como recordarás, el Dr. Jenner utilizó el pus de una herida de una persona que tenía la vaccinia o viruela de las vacas. Jenner no sabía que el pus contenía un virus, es decir, que no encontró la causa de la enfermedad. Si bien Pasteur, entre 1881 y 1885, llevó a cabo los trabajos que le permitieron deducir que un germen era la causa de la rabia. Nunca conoció al virus. La identificación de los mismos se produjo recién en 1892, cuando Martinus Willis Beijerinck creó un filtro con poros muy pequeños, a través de los cuales solo pasaban los virus. Fue Beijerinck quien nombró así a estos gérmenes capaces de atravesar el filtro y que infectaban unas plantas de tabaco que venía investigando. Bien, ¿qué hemos comprendido por el primer párrafo? Recuerda que Jenner en su investigación no encontró la causa de la enfermedad, solamente encontró cuál era la solución ante la enfermedad, pero él no sabía cuál es la causa que producía. Ya Pasteur, como nos indica acá, entre los años 1881 y 1885, por medio de trabajos e investigaciones le permitió deducir que un germen era la causa de la rabia. Pero Pasteur nunca conoció, como también identificó cómo era el virus. Ya más adelante, por el año 1892, fue Martinus Willis Beijerinck quien identificó cómo eran esos virus, cómo eran los gérmenes. Bien, es así que Louis Pasteur fue el primero en cultivar el virus de la rabia en el cerebro de un perro para crear la vacuna, aunque sin conocer realmente al virus, como sí lo identificó Beijerinck. Desde Pasteur en adelante, las vacunas se componen de bacterias que pueden estar vivas, debilitadas o inactivas, o de virus que pueden estar inactivos. También es posible que las vacunas contengan componentes químicos o biológicos, con el objetivo de facilitar su conservación y aumentar su eficacia. Bien, chicos, acá nos puede decir que es posible que las vacunas contengan componentes, puede ser tanto químicos como también biológicos, ¿no? Pero ¿cuál es su objetivo de que contengan estos componentes, tanto químicos como biológicos? ¿Cuál es el objetivo? Que facilitan su conservación y además que pueden aumentar su eficacia a las vacunas. Bien, estudiantes, vamos a continuar con la lectura del texto El problema actual en la investigación científica. Desde hace varios meses ha llegado hasta nosotros una pandemia, enfermedad propagada en todo el mundo. El germen, que es un virus, está enfermando a millones de personas y ocasionando la muerte de cientos de miles, como lo hacía en su tiempo la viruela. La ciencia ha ido conociendo poco a poco al denominado virus COVID-19. Es así que, primero, se le ha identificado mediante microscopios muy poderosos y se ha conocido su estructura. Se sabe que es un virus que afectaba a los animales, pero cuando infectó a los humanos no se sabía exactamente cómo actuaría. Así que tenemos que, sin mucha evidencia, salvo que los efectos que se conocían de casos de gripes muy graves, se plantearon algunas predicciones. Como primero, que la enfermedad
solo afectará a las personas mayores con algún problema de salud no resuelto como la obesidad, enfermedades de pulmones, diabetes, enfermedades cardíacas, etc. Segundo, que las personas desarrollarán la enfermedad con todos los síntomas de una fuerte gripe por el parecido del virus COVID-19 a los de la gripe. Tercero, que la enfermedad afectará muy poco a las personas jóvenes y a los niños. Y cuarto, que la enfermedad se propagará como lo hacen todos los virus de persona a persona, a través de las gotículas, que son gotas muy pequeñas de saliva, que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Los virus no se dispersan por el aire. Sin embargo, las observaciones y estudios posteriores dieron evidencias de que las hipótesis eran, hasta cierto punto, falsas o incompletas, así que tuvieron las siguientes nuevas evidencias. Primero, que la enfermedad afecta no solo a los adultos mayores de 60 años a más, sino que también a los adultos entre 30 a 59 años. En el Perú, entre el 29 de junio y el 1 de agosto, el número de adultos contagiados aumentó en un 48.82%. La segunda evidencia fue que las personas desarrollaron síntomas parecidos a los de la gripe, pero se presentan en un orden diferente y con otros síntomas, tales como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que falta el aire, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarreas. La tercera evidencia fue que se han contagiado adolescentes, niñas y niños. En el Perú, al 29 de junio, había 7.426 niños de 0 a 11 años y 4.837 adolescentes de 12 a 17 años. Al 1 de agosto, el número de niños contagiados había crecido a 10.999, que es un 48% de incremento, y el número de adolescentes había aumentado a 8.361 casos, que es el 72.82% de aumento. Mientras tanto, en los adultos de 30 a 59 años, el aumento de casos había sido de 48.82%, casi igual que los niños, pero menor que en los adolescentes. En la población de adultos mayores de 60 años a más, el aumento de casos entre las mismas fechas ha sido de 55.35%. La cuarta evidencia fue que igualmente los contagios de coronavirus en nuestro país entre los jóvenes de 18 a 29 años subieron en un 48.82% entre el 29 de junio y el 1 de agosto, sumando 77.804 casos. La quinta evidencia fue que en una publicación del diario El Comercio, el 15 de agosto, que coincide con lo dado a conocer por el editor de ciencia de la BBC de Londres, el 1 de septiembre, habría indicios de la presencia del virus COVID-19 dispersos en el aire dentro de lugares cerrados, pudiendo permanecer varias horas en esta condición. Según la misma fuente, la Organización Mundial de la Salud podría haber reconocido este hecho, aunque esto no ha sido confirmado hasta la fecha. Bueno, frente a esta situación, los especialistas siguen investigando posibles tratamientos que sean efectivos, a la par del desarrollo de la tan ansiada vacuna que evite los contagios y que el número de fallecidos siga aumentando. La vacuna contra el virus COVID-19. La creación de vacunas demanda un tiempo y procesos que deben ser respetados, por lo que la vacuna contra el COVID-19 va a tardar en estar disponible y poner a salvo a las personas. Recuerda que los procesos técnicos han cambiado, son más lentos y minuciosos que los aplicados por Edward Jenner hace casi 250 años. Actualmente
los estudios de investigación de las vacunas se desarrollan siguiendo una serie de reglas, un protocolo muy riguroso y exigente que comprende 5 fases, a fin de garantizar la eficacia de la misma y el menor riesgo posible para quien la recibe. Bueno, nos dice que va a constar en 5 fases. Ahora vamos a ver en qué consiste cada fase. Primero es la fase preclínica. Esta fase se realiza experimentalmente para probar la eficacia y tolerancia en animales y verificar si estos desarrollan anticuerpos, que son las defensas, y se hacen inmunes, es decir, desarrollando defensas contra la enfermedad. Vamos por la fase número 1, que es una fase experimental en la que se aplica la vacuna a un grupo de 100 personas adultas para verificar primero la seguridad, segundo si se produce algún efecto biológico y tercero si produce inmunidad. En la fase número 2 se prueba la vacuna que resultó mejor en la fase 1, es decir, en unas 200 a 500 personas. Se controla para evaluar su seguridad, si genera inmunidad y la manera de aplicarla a las personas, las inyecciones, gotas y otros. En la fase número 3 tiene por objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia de la vacuna. Involucra una mayor cantidad de voluntarios, de cientos a miles de humanos, en un país o si no en varios países. La vacuna se prueba comparando resultados en 2 grupos de personas. Un grupo recibe la vacuna y otro recibe una sustancia que no es la vacuna, llamado placebo. Este paso es previo a la aprobación de la vacuna. En la fase número 4 ya constan que son los estudios que se realizan después de la aprobación de la vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo funcionan estas en el mundo real. Actualmente hay estudios de 170 vacunas contra el COVID-19 que están en diferentes fases de prueba, las cuales han sido desarrolladas en laboratorios de diferentes países. Normalmente, estas pruebas duran entre 5 y 10 años. Sin embargo, dada la urgencia generada por la pandemia, se están haciendo pruebas en forma acelerada, aunque sin omitir ninguna de las fases señaladas. En nuestro país, también se viene trabajando en vacunas contra el COVID-19 que están siendo puestas a prueba. Una de ellas es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está en la fase preclínica. Simultáneamente, esta situación junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibirán vacunas de laboratorios extranjeros para trabajar la fase 3 con personas voluntarias. Bien, estudiantes, después de haber leído el texto, vamos a responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué ideas existían previo al trabajo del Dr. Jenner y cómo cambiaron después del trabajo de este médico? Antes de la elaboración de la experimentación del Dr. Jenner, se tenía que una de las ideas que causaba esta enfermedad eran las miasmas. Entonces, pero ya en la experimentación del Dr. Jenner se pudo encontrar la solución ante esta enfermedad y así pudo ayudar a muchas personas. 2. ¿Cuáles eran las evidencias en las que se basaba para sostener que las miasmas eran la causa en las enfermedades? ¿Y cuáles son las evidencias en las que se basó su experimento el Dr. Jenner? Habían 2 evidencias en el caso de las miasmas, que eran que las personas que vivían en las condiciones de higiene donde los suelos y aguas estaban contaminadas eran quienes se enfermaban más, y además en el suelo y agua contaminada había la presencia de miasmas. Pero ya en las evidencias de la experimentación del Dr. Jenner, él sustentaba que las personas que cuidaban las vacas se contagiaban del virus de Vacciana. Y además que las personas contagiadas de Vacciana no se enfermaban de la viruela humana. 3. ¿Qué diferenciaba las hipótesis existentes antes del trabajo de Jenner versus las que planteó el Dr. Jenner en sus investigaciones? La diferencia que era antes de la experimentación del Dr. Jenner era que solamente se basaban en encontrar cuál era la causa de esta enfermedad, pero ya cuando Jenner planteó en sus investigaciones, lo que él fue es encontrar la solución para esta enfermedad que era en contra de la viruela. 4. ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó
y que fue demostrado. Bueno, Jenner encontró la vacuna contra la viruela, ¿no? Por medio de su experimentación que él hizo, que fue todo un éxito, la cual su experimentación se basó en aplicar pus de una persona enferma de bacteriana a una persona sana, la cual lo hizo más resistente contra la viruela humana. 5. ¿Qué evidencias han derrumbado la siguiente hipótesis sobre el COVID-19? La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños. Es que, una de esas evidencias era que se pensaba que esta enfermedad solamente iba a afectar a las personas mayores, a los adultos mayores que te presentaban problemas de salud, como por ejemplo era la obesidad, enfermedades pulmonares, la diabetes, entre otros, ¿no? Pero se sabe que actualmente esta enfermedad del COVID-19 puede afectar a todo tipo de personas. 6. ¿Por qué será que en nuestra época es mayor la posibilidad de crear vacunas en menos tiempo que en la época de Jenner o de Pasteur? Porque actualmente la ciencia y la tecnología han avanzado mucho a comparación de la época de Jenner o Pasteur. 7. ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? Por ejemplo, una de esas situaciones fue el incremento de los contagiados, tanto fueron en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes, la incrementación era superior, se alcanzó alrededor del 72.82%. Eso fue que alarmó más a los médicos. 8. ¿Cuál crees que sea la solución a este problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19? Una de esas soluciones es para poder prevenir esta enfermedad, es tener el cuidado adecuado, ¿no? Por ejemplo, lávate tus manos por alrededor de 20 minutos, utiliza la mascarilla adecuadamente cuando vas a salir, mantén tu distancia más que todo, evita tener contacto con otras personas y entre otros, ¿no? Si tú te cuidas, vas a cuidar a todos. Bien, ahora vas a copiar y completar el siguiente cuadro comparativo entre la viruela y el COVID-19. Escribe o marca con un check donde corresponde. En este caso yo te voy a ayudar con la viruela, pero tú vas a completar con el COVID-19. Los criterios de comparación que tenemos es el tipo de germen que la causa. En este caso es un virus. ¿Cómo se contagia? Se propaga de una persona a otra por las gotas de saliva, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en la viruela tenemos el dolor de espalda, dolor de cabeza, fiebre, vómitos, aparición de sarpullidos en la piel. La extensión de la propagación, en este caso fue una epidemia. Los riesgos de mortalidad. En la época en que sucedió todo esto de la viruela fue muchas personas fallecieron. ¿Hay una vacuna? Claro, actualmente hay una vacuna contra la viruela. ¿A quiénes la afecta? En este caso afectó a todas las personas. Muy bien, ahora no te olvides de que tú tienes que completar con el COVID-19. Bien, estudiantes, ya estamos por culminar la actividad del día de hoy, pero antes reflexiona. ¿Recuerdas cuál era la meta? Claro, es sobre explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para el COVID-19. Ante ello vas a responder estas preguntas. Primero, si lograste la meta, vas a explicarlo en un texto corto si pudiste comprender lograr la meta de la actividad del día de hoy. Después, sobre qué logros tuviste y qué es lo que a ti te falta mejorar. Además, qué acciones realizaste para lograr la meta, como también cómo es que el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta. Vas a escribir acá con tus propias palabras. Y además, ¿qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? ¿Recuerdas que habíamos elaborado nuestro plan de indagación sobre qué haré primero, qué haré luego y qué haré después? Recuerdan que primero teníamos que obtener información, pero de fuentes confiables, y luego teníamos que comparar con nuestra hipótesis inicial, para posteriormente obtener nuestras conclusiones. Entonces vas a escribir acá en este recuadro tus respuestas sobre qué fue lo que te permitió y por qué. Muy bien, estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy.
Hasta la próxima.